Hoy vamos a meternos de lleno en una de las catástrofes medioambientales y sanitarias más duras de la historia. De verdad, la tragedia de Minamata. Es una historia terrible, de veneno, de negligencia por parte de una empresa, pero también, y esto es clave, de una lucha por la justicia que acabó cambiando el mundo. Antes de empezar, es muy importante decir de dónde sale todo esto. Todo lo que vamos a contar se basa en un artículo increíblemente detallado y bien investigado del blog Un polizón de la vida, que escribe José Luis San Pedro Ruiz. Es fundamental reconocer su trabajo, porque sin él esta historia no se podría contar con tanto rigor. Y esta cita del fotógrafo W. Eugene Smith, es perfecta para arrancar, porque es la clave para entender cómo el mundo se acabó enterando del horror que se estaba viviendo en Minamata. Su cámara, literalmente, se convirtió en la voz de los que no la tenían. Bueno, pues vámonos a Minamata, una pequeña comunidad costera en Japón donde la vida de todo el mundo giraba en torno a dos cosas: el mar y la gran empresa que daba trabajo a casi todos, la Chiso Corporation. Pero de repente, a mediados de los años 50, algo empezó a ir terriblemente mal. Apareció una enfermedad extrañísima y brutal. Los médicos es que estaban totalmente desconcertados. La gente empezaba a sufrir unos síntomas neurológicos terribles. Perdían el control de sus cuerpos, la vista, el oído. Y lo más trágico, lo más desgarrador, es que las madres empezaron a dar a luz a bebés con unas malformaciones congénitas muy, muy graves. Había un veneno invisible en la ciudad y nadie sabía cuál era. La clave para resolver este misterio, al final, estaba en la ciencia, y sobre todo en entender cómo la principal fuente de alimento de la gente de Minamata, el pescado, se había convertido en un veneno mortal. La respuesta, como vamos a ver, estaba en el agua de la bahía. Vale, primer concepto importante, la bioacumulación. ¿Qué significa esto? Pues que el veneno, en este caso el mercurio, entra en un ser vivo, como un alga o un pez pequeño, y en lugar de eliminarlo, el cuerpo lo va guardando, lo va acumulando en sus tejidos, día tras día. Y aquí es donde la cosa se pone mucho peor. El segundo concepto es la biomagnificación. Es como una bola de nieve. Cuando un pez más grande se come a un montón de peces pequeños que ya están contaminados, no solo se come el pescado, se come todo el veneno que esos peces habían acumulado. La toxicidad se multiplica con cada paso en la cadena alimentaria. Y este esquema lo explica perfectamente. La empresa Chiso tiraba mercurio al mar como si nada. Las bacterias del agua lo transformaban en metilmercurio, que es una forma de mercurio súper tóxica. Y a partir de ahí, el veneno fue escalando. Del plancton a los peces pequeños, de los peces pequeños a los grandes, y de los peces grandes al plato de la gente de Minamata, que vivía de lo que pescaba. Ojo, que esto no fue un accidente, ni mucho menos. Fue el resultado de décadas de contaminación a sabiendas y, lo que es peor, de un esfuerzo continuo y deliberado por ocultar la verdad. A ver, si nos fijamos bien en esta cronología, es que es para echarse a temblar. Chiso empezó a usar mercurio en 1932, en el 32, pero el primer caso oficial de la enfermedad no se identifica hasta el 56. Han pasado 24 años, y la primera sentencia que obliga a la empresa a pagar no llega hasta 1971, casi 40 años después. Durante todas esas décadas, el veneno siguió fluyendo a la bahía, sin parar. Y claro, no estamos hablando de una pequeña fuga. La escala de esta contaminación fue brutal. Se calcula que se llegaron a verter hasta 150 toneladas de mercurio en esa bahía, una cantidad que envenenó el agua, el fondo marino y toda la vida que había allí durante generaciones. A pesar de que las pruebas empezaban a ser evidentes, tanto la empresa como las autoridades locales lo negaron todo, una y otra vez. Decían que no había ninguna relación, animaban a la gente a seguir comiendo pescado, mientras tanto seguían contaminando y el número de víctimas no paraba de crecer. Y el encubrimiento llegó a unos niveles, criminales. Es que esto no fue solo negligencia, fue una campaña activa para silenciar a las víctimas. La empresa llegó a contratar a la yakuza, a la mafia japonesa, para amenazar e intimidar a las familias, a gente destrozada por el dolor que lo único que pedía era ayuda y respuestas. Pero a pesar del miedo, a pesar del poder inmenso de la corporación, las víctimas y la gente que les apoyaba no se rindieron. Vamos a ver cómo su lucha por la verdad y la justicia, poco a poco, empezó a dar sus frutos. Aquí la ciencia independiente fue absolutamente clave. A pesar de todas las presiones, un grupo de médicos de la Universidad de Kumamoto presentó pruebas irrefutables. Dijeron: señores, la causa de la enfermedad es el mercurio que vierte la fábrica de Chiso. Ya no se podía negar. Y entonces, en el año 71, apareció W. Eugene Smith, y sus fotografías no enseñaban datos ni estadísticas, enseñaban
el dolor humano en primerísimo plano. Madres cuidando de sus hijos con malformaciones terribles, cuerpos retorcidos por la enfermedad. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo y por primera vez pusieron rostro a la tragedia de Minamata. Oficialmente se reconocieron casi 3.000 víctimas, pero la cifra real es seguramente mucho, mucho mayor. Hay miles de personas que sufrieron los efectos, pero que nunca fueron diagnosticadas o que simplemente se marcharon de allí por el estigma que suponía tener la enfermedad de Minamata. A pesar del coste humano, que fue inmenso, la lucha de las víctimas de Minamata no fue en vano. Su tragedia, al final, provocó cambios muy importantes, no solo en Japón, sino en todo el mundo. Por ejemplo, el caso de Minamata ayudó a reforzar un principio legal que hoy es la base de casi toda la legislación medioambiental. Quien contamina, paga. La idea de que la responsabilidad no se puede ignorar ni pasar a la sociedad, sino que tiene que asumirla quien genera el problema. Y quizás el legado más directo y potente de todos es este, un tratado internacional que lleva el nombre de la ciudad. El Convenio de Minamata, firmado en 2013, es un esfuerzo global para controlar y reducir el uso de mercurio en todo el planeta, para que una catástrofe así simplemente no vuelva a ocurrir nunca más. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Minamata nos enseñó una lección terrible sobre el precio que se paga cuando el progreso no tiene ética. La pregunta es, ¿estamos haciendo caso a las advertencias de hoy o estamos, sin darnos cuenta, creando los Minamatas del futuro? Como hemos podido ver, esta es una historia con muchísimas capas, muy compleja, y lo que hemos contado aquí es en realidad solo un resumen. Por eso, si esta historia ha despertado algo, interés, indignación, la recomendación es clarísima. Hay que leer el artículo original, La desgracia de Minamata, en el blog Un polizón de la vida. Ahí se encontrarán todos los detalles, el contexto y la profundidad que esta tragedia merece. De verdad, es una lectura que merece muchísimo la pena. Y ya para terminar, solo una pequeña reflexión. El trabajo que hacen autores como José Luis Sampedre Ruiz es vital. Dedican su tiempo, su esfuerzo a investigar y contar estas historias para que no caigan en el olvido. Así que apoyar a creadores independientes como él, al final, es una forma de apoyar nuestra memoria colectiva. Mil gracias por habernos acompañado.